Bienvenidos a UDX, el podcast donde transformamos obstáculos en oportunidades. Soy Roger Alarcón, el Underdog, y aquí no solo hablamos de cómo ganar dinero, sino de los pilares que realmente construyen una vida con propósito. Historias inspiradoras, tecnología, crecimiento, bienestar. Aquí descubrirás que ser un underdog no es una desventaja, sino tu mayor ventaja. Si alguna vez sentiste que el camino era cuesta arriba, este espacio es para ti. Bienvenidos a UDX, donde desafiamos los límites y convertimos cada reto en una oportunidad para crecer y transformar con propósito. Hola, bienvenidos a este UDX, a este Underdog X. En esta Sessions, en donde hoy nos acompaña Victoria Ramos, nos acompaña desde Puebla. Ella es una joven emprendedora que ha iluminado nuestras vidas, ahorita van a entender cómo. Y vamos a platicar con ella de su historia en general como emprendedora, pero también de una experiencia que seguramente le cambió la vida, que fue participar en Shark Tank, y nos contará ahí detrás de cámaras qué pasó y después en esta historia de su vida. Victoria, bienvenida a UDX, bienvenida a esta Sessions. Muchísimas gracias, Roger, por la invitación. Estoy súper emocionada y lista para contar un poquito de mi historia. Victoria, pues de entrada, cuéntanos de ti, platícanos quién eres, platícanos qué haces y empezamos a platicar. Claro que sí. Pues yo soy Victoria Ramos, tengo 29 años, nací en Puebla, pero he estado en diferentes ciudades y también viví un tiempo en China. Soy amante de los gatitos, tengo 11 gatitos. Uno de los deportes que empecé hace un año fue nado en aguas abiertas. Entonces fue algo que pues jamás imaginé que me iba a encantar nadar. Entonces, dentro de los deportes que practico, pues está atletismo y también el nado en aguas abiertas. Y bueno, soy directora general de Electric Neon. Electric Neon existe desde hace 5 años, pero yo emprendí hace aproximadamente 10, 12 años. Así que, pues, es increíble toda la historia que hay detrás. Igual, ahorita, Roger, estábamos hablando un poquito como de la historia de mi nombre, ¿no? ¿Por qué me llamo Victoria? También tiene un porqué, así que listo. A ver, pues empecemos con eso, ya me tienes intrigado de qué se trata, ¿por qué te llamas Victoria? Sí, pues bueno, primero me iba a llamar Julieta y mis papás siempre me han contado, ¿no? Que cuando yo me estaba embarazada, lo operaron del apéndice. Entonces, pues llegó el doctor y le dijo a mi papá, o sea, tienes que decidir quién se va a salvar, o tu hija o tu esposa. Y entonces, bueno, la respuesta obviamente no me la sé. Y pues le dijeron que era una cirugía de mucho riesgo. Y entonces, bueno, cuando empezó la cirugía, de hecho fue un caso que pues varios estudiantes lo vieron en la universidad a nivel nacional. O sea, fue la primera cirugía que habían hecho y bueno, le quitaron pues un montón de cosas a mi mamá en esa cirugía. Y bueno, al final estaba mi papá como súper nervioso y entraba y salía. Y bueno, al final decidieron ponerme Victoria porque fue una victoria y el doctor se los dijo, o sea, esto fue un milagro. Cuando empezamos la cirugía dijimos, bueno, ya la bebé no va a vivir. Nací prematura, estuve varios meses en la incubadora. Entonces, pues creo que desde ahí viene mi nombre. De hecho, por eso me platicabas, ¿no, Roger? Me preguntabas, ¿cómo te gusta que te digan? Mi familia me dice Vicky. Pues obviamente me encanta, ¿no? Mi familia lo entiendo, pero prefiero que me digan Victoria. Creo que después de muchos años entendí el porqué y pues sí, prefiero que me digan Victoria siempre. Claro, define más quién eres, de dónde vienes. Así nos contaba un invitado al podcast que también tuvo ese mismo, bueno, no la operación de tu mamá, pero también fue prematuro y todo lo que quién sabe qué pasa ahí, ¿no? Porque siendo un muy bebé, pues probablemente no estás consciente de nada, pero ese salir adelante aún en condiciones inconscientes, pues seguramente te forja de alguna o de otra manera. Y hablando de eso, ¿de dónde viene Electric Neon? O sea, a mí particularmente, me gusta el neón en sí. General en mi vida. Creo que yo soy de la época del neón de gas sí. y era como algo muy referente de los años 80, ¿no? Y ahora, bueno, ya ahorita nos contarás un poco todo el cambio de la industria, pero es una industria y un producto que quizá muchos emprendedores, sobre todo los actuales, quizá no lo encuentren tan sexy.
¿no? Cuando hablas de empresas de software o hablas de empresas de otra naturaleza, dices, oye, pero ¿por qué dedicarte a eso cuando además pareciera que es una industria ya muy, muy madura, ¿no? Sí. ¿Cómo nace la inquietud? ¿Cómo nace Electric Neon? Cuéntanos la historia. Sí, 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 claro que sí, Roger. Pues mira, todo empezó cuando yo estaba en prepa, o sea, yo empecé a trabajar desde los 16 años. La verdad creo que es algo que también me ha forjado y pues, bueno, tengo un hermano y mi hermano es el cerebro de Electric Neon, ¿no? Todo empezó cuando yo estaba, pues sí, el último año de secundaria y yo quería hacer un viaje a Europa y obviamente mis papás me dijeron, nosotros no te vamos a dar ningún peso, no porque no quisieran, porque en ese entonces no teníamos la facilidad económica de decir, te pago un viaje a Europa, ¿no? Y yo veía que mis compañeras, o sea, les pagaban el viaje a Europa y se iban 2 semanas y yo decía, wow, o sea, algún día lo voy a hacer, ¿no? Y entonces, bueno, yo empezaba a trabajar. De hecho, de mis primeros 2 trabajos fue como asistente dental que iba a cambiar como toda mi vida, ¿no? Yo quería estudiar odontología y bueno, al final me di cuenta que no quería eso y después trabajé como, pues sí, recepcionista, pero también ayudaba en el área administrativa en un CrossFit y empecé a hacer CrossFit, luego ahí me lastimé y bueno, estuve con collarín mucho tiempo. Y bueno, yo hoy en día me pregunto y digo, ¿cómo a una niña de 17, 18 años, pues le confiaban el pagar nóminas, el pagar la luz, pagar el agua? O sea, yo ahorita lo veo y digo, wow, ¿no? O sea, como desde chiquita empecé esta parte de, pues de querer tener algo. Y la verdad, también algo súper importante es que yo siempre dije que nunca quería trabajar para una empresa, ¿no? O sea, yo siempre quería crear la empresa. Y bueno, el primer logro que tuve fue pagarme un viaje a Europa. Me fui casi 2 meses y literal con todo mi trabajo y esfuerzo y digo, qué padre que lo pude hacer y fue gracias al trabajo que hacía, ¿no? O sea, yo salía de secundaria, salía de prepa y me iba a trabajar. Esa era mi vida, ¿no? Trabajar, 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 estudiar. Y bueno, cuando llega la etapa de entrar a la universidad, realmente no sabía bien qué estudiar. Y bueno, ya sabrás, ¿no, Roger? Estos exámenes que te hacen de orientación vocacional y van a la escuela o tú investigas. Y al final decidí entrar a diseño industrial. Primero entré a la Anáhuac y me acuerdo perfecto, y esto de verdad que es algo que jamás se me va a olvidar. A ver si este podcast lo llega a escuchar la maestra que me lo dijo, ¿no? Yo entré a la Anáhuac y estuve ahí, me parece que 2 semestres. Y yo decía, es que me aburro en las clases y es que me están enseñando a dibujar, o sea, enfrente de un árbol, dibujé el árbol, ¿no? Y la verdad es que nunca he sido tan hábil dibujando. Y yo decía, no es posible. Y me encontré con un profesor de la Ibero y me dijo, oye, en la Ibero pues ya tenemos más máquinas, tiene más años la licenciatura, ¿por qué no te cambias? Pero yo tenía beca y a fuerza tenía que entrar con beca. Y dije, bueno, voy a hacer el examen. Me dieron una beca del 40% en la Ibero, me cambié y cuando yo me tenía que dar de baja de la Anáhuac, me acuerdo que la directora de carrera me dijo, Victoria, porque yo tenía que recolectar firma de biblioteca, firma de caja, firma de la directora de carrera, etcétera, y de unos profesores, ¿no? Y me dijo, te lo voy a firmar, pero quiero que recuerdes esto. Si tú no estudias en la Anáhuac, no vas a ser nadie en la vida. Y yo me quedé en shock. O sea, justamente yo dije, ¿cómo es posible que te digan esto, no? Y pues dije, bueno, necesito tu firma, o sea, sí o sí. Y me dijo, bueno, ubicas a tal marca, pues la creadora de esa marca estudió en la Anáhuac Norte. Así que tú dices, si te firmo o no. Y yo dije, sí, o sea, sí quiero que me firmes. Me fui a la Ibero y bueno, en la Ibero yo tengo 40% de beca y el otro 60%, pues mis papás tampoco lo podían pagar, ¿no? Y entonces yo tenía que trabajar y trabajaba entre clases. Y me acuerdo que en clases también yo hacía trabajo, así que empezaba a vender pues reconocimientos, corte láser, cualquier cosa, ¿no? Y yo empezaba a publicar en varios grupos y empezaban a pedir. Y me acuerdo que llegó una marca pues grande, reconocida, Interceramic, y que me dijo, oye, yo quiero unos reconocimientos que voy a entregar a nivel nacional. Y yo estaba compitiendo con unas marcas que yo ya sabía que estaban establecidas. Y yo dije, no creo que me den el proyecto. Y bueno, mi novio es arquitecto y le dije, ayúdame a modelar el reconocimiento. Bueno, lo modelamos, se lo presenté, me dijo, me encanta, es lo de todos los que están como compitiendo, ¿no? En la licitación, contigo me quedo, pero necesito que te des de alta en el SAT. Y yo, ¿what? Fue como el primer choque de realidad y dije, ¿cómo voy a dar de alta? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, ahí empecé como todo el tema de emprendimiento, eso fue hace aproximadamente 10, 12 años y llegó un día en el que mi mente loca dijo, ¿qué haces aquí en México? Y yo desde hace mucho tiempo quería ir a China,
no me preguntes por qué, Roger, o sea, yo no sabía más que decir hola, no sabía nada de la cultura, gastronomía, geográficamente, o sea, yo estaba perdida. Y dije, bueno, me voy a China. Encontré un programa, me fui a China. En el avión yo venía llorando porque decía, ¿qué voy a hacer? Horas de diferencia, los vuelos, voy a llegar y no voy a saber leer nada. Y bueno, después de aproximadamente un año, pues logré certificar hasta nivel 3 de chino mandarín, allá en China obviamente, y pues a mí me regresó la pandemia. Yo creo que si no hubiera existido pandemia, pues no me hubiera regresado. Me encantó, la verdad es que es un país increíble. Cuando yo estaba allá, iba a la universidad y aparte daba clases de español y de inglés. Y bueno, así fue como me pude quedar. Y llega pandemia y yo estoy en China. Cuando estoy en China, pues no pueden salir y empiezan a cancelar vuelos. Entonces yo súper preocupada y mi mamá me fue a visitar y bueno, no pudimos conocer nada más que el aeropuerto. Teníamos un vuelo y nos dicen, acaba de cerrar fronteras a Estados Unidos, no pueden salir. Y bueno, mi mamá súper preocupada porque aparte era en época de Año Nuevo Chino, que es en enero, casi siempre es la última o penúltima semana de enero, y nos dicen, bueno, pues se va a cancelar, no pueden salir. Y nosotros, ¿cómo que no podemos salir? No. Y me acuerdo que cuando ibas al supermercado te tomaban el tiempo. Tienes tantos minutos para hacer el súper. A transporte público cerrado, transporte privado pues no había. Y bueno, fue como el primer choque y ya teníamos un vuelo el siguiente día cancelado y nos cancelaron como 5 vuelos. Pedimos ayuda a la embajada y como no te podías registrar, pues nos dijeron, ustedes no salen como en vuelos de ayuda humanitaria. Entonces varios mexicanos nos quedamos así, sin poder salir. Y al final, después como de 2-3 semanas, se habilitó un vuelo y pudimos llegar a México. En ese entonces fue, y es la historia de Electric Neon, cómo surge, porque todo el mundo me dice, ay, si te fuiste a China, te trajiste la idea del neón LED, y yo les digo, híjole, o sea, si hubiera sido eso, yo creo que seríamos más grandes de lo que hemos crecido ahorita. Entonces, cuando yo dejé el negocio, que empecé, se lo dejé a mi hermano y a mi mamá, y les dije, bueno, pues a ver si que ustedes cuidan a mi bebé, que era, antes se llamaba Pluma y Tinta, ustedes lo cuidan y pues síganle, ¿no? Entonces, pues mi hermano se quedó aquí en México, se quedó en Puebla y tomaron un proyecto de un restaurante muy rico y les vendieron menús, pero estos menús físicos, o sea, de la hojita típica, ya sabes, ¿no? O sea, ya no es como el QR que ahorita escaneas o NFC que acercas el teléfono y te lleva al menú. Entonces agarró ese proyecto y pues le pagaron y así fue como pudo subsistir. Entonces yo llego de China y empiezo a dar clases de chino mandarín. Mi alumno más chiquito tenía 4 años y el adulto más grande tenía 73 años. Entonces yo di clases de chino durante pandemia. Hice un libro, como a mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado el idioma, la cultura, etcétera. Y de repente un día mi hermano dice, voy a hacer un letrero neón para mí. Y entonces hace un casco de Daft Punk y lo sube a un grupo de Facebook de Daft Punk y se lo compran en Francia. O sea, el primer letrero que vendimos formalmente fue a Francia. Obviamente el cliente pagó más del envío que el letrero, ¿no? Hasta la fecha, la verdad es que creamos amistad con ese cliente, nos seguimos escribiendo y nos ha comprado algunas otras cosas. Le hicimos hasta un certificado, nosotros súper contentos, y ahí fue cuando dijimos, tenemos que ponerle un nombre al proyecto. Empezó a crear las redes sociales, creamos el nombre, el logotipo, etcétera, y empezamos a subir, pues, como que el mayor boom fue en Instagram, y en ese entonces, como todos estábamos encerrados, o sea, este proyecto se creó en pandemia. Entonces, pues todo el mundo, oye, quiero un letrero porque pues estoy en mi casa todo el tiempo, hazme una frase. Los empezamos a hacer, también nos empezaron a buscar mucho, pues los influencers como para colaborar, hacer intercambios, etcétera. Y bueno, así fue como fuimos creciendo. Oye, pero a ver, hasta ahí parece fácil, de alguna manera la historia lineal, pero, y creo que te lo preguntaba alguien de Shark Tank, ¿en qué momento tú entiendes qué materia prima necesitas tomar, qué máquinas se necesitan usar, cómo haces los ensambles, cómo manejas la maquinaria o simplemente estabas maquilando en ese momento? O sea, ¿cómo funciona ese proceso en donde tú aprendes realmente el oficio de este tema, ¿no? Porque entendemos,
digo, para los que quizá no tengan idea, yo decía al principio, ¿no? En mi época el neón era este neón de gas en cristal, súper peligroso, que yo me acuerdo que inclusive las fuentes de poder eran súper peligrosas porque eran como de muy alta tensión, Sí. ¿no? Entonces si pasaba te podía dar toque muy fuerte. Y ahora estamos hablando de neón de LED. Esa parte, ¿en qué momento llega? Porque también, ya hablaremos de Shark Tank, pero en Shark Tank también te preguntaron eso. Oye, entonces en China fue que descubriste esto y dijiste, no, eso no tiene nada que ver. Eso fue un viaje que yo hice de cultura y de aprendizaje. Sí. ¿Cómo es ese proceso? Sí, a ver, sí, obviamente no fue nada fácil. O sea, nosotros empezamos en la sala de nuestra casa, literal, mientras veíamos Shark Tank. O sea, nosotros empezamos a hacer los primeros letreros y ponemos Shark Tank. Y me acuerdo una vez que dijimos, vamos a actuar como si fuéramos a Shark Tank. Tú sales de este lado, yo salgo de este. Y mamá era el público, ¿no? Y entonces actuábamos y, bueno, yo vengo de Electric Neon. Y de repente, pues ya nos encontrábamos, Roger, hasta letreros abajo de la cama. O sea, de pedidos que nos hacían. Veíamos los letreros y dijimos, no, o sea, tenemos que cambiarnos de lugar. Rentamos otro departamento, ya no cabíamos, contratamos a los primeros colaboradores, rentamos otro departamento y de ahí fue cuando dijimos, ya no cabemos. O sea, un departamento no es suficiente. Y pues estamos ahora en una fábrica que llevamos 5 años acá. ¿Y cuál es la diferencia entre el neón? Como lo platicamos hace ratito, o sea, el neón de los 80s es un gas neón que es de vidrio y lo van soplando y le van dando el color dependiendo de lo que pidan. Ahora, ese oficio, la verdad es que ya no es tan fácil encontrarlo. ¿Por qué? Porque ese gas, le da un color el polvito, ¿no? Y cuando se combina con el gas ya le da el color a todo el neón. De hecho, hace unos meses fui al Museo del Neón en Las Vegas, donde están los primeros letreros de gas neón de los hoteles como súper famosos allá. Y en esa historia, pues justamente hablan que no eran aceptados en Estados Unidos. Entonces, el único lugar donde eran aceptados era en Las Vegas. Y por eso es que es muy famoso cuando tú vas allá y ves actualmente todavía existe el gas neón y ya lo están cambiando poco a poco por el neón LED. ¿Cuál es la diferencia? O sea, el gas neón es a 110 volts y el neón LED es a 12 volts. Entonces, para empezar es lo primero, o sea, el ahorrar energía. Aquí ya no corre peligro la persona que lo está fabricando. ¿Por qué? Porque ya no tiene contacto con estos gases tóxicos o estos polvos que son tóxicos y que sí afectan sobre todo a los pulmones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros empezamos a lanzar en nuestra casa y todo lo maquilábamos, o sea, maquilábamos todo el corte. Decíamos, oye, tenemos estos pedidos, hay que mandarlos a cortar. Íbamos por el corte, que nos quedaba aparte súper lejos, lo traíamos y le pegábamos el neón y empezábamos a hacer como las figuras. Obviamente ahorita vemos los primeros trabajos que hacíamos y dijimos, wow, o sea, todo lo que pudimos mejorar, porque nadie nos enseñó. O sea, aparte en internet tú te metes y la verdad es que sí es un trabajo 100% manual el poder tener el LED. Y ahora ya también va evolucionando, porque existe el neón LED de primera generación, que es una tira solita, que el LED viene adentro y el silicón lo va cubriendo. Ahora existe una nueva generación, que es la segunda generación, que viene el LED solito, o sea, la tira de LED solita, y encima tú le vas poniendo un silicón. ¿Qué ventaja hay? Que puedes hacer letreros con más detalles, que ahora ya también se puede volver waterproof, o sea, para exterior. Anteriormente el neón de primera generación, la verdad es que te lo pueden llegar a vender como waterproof, pero realmente no. O sea, ese se llega a ser muy feo. Entonces, esto que hicimos de waterproof nos costó muchísimo tiempo, de más o menos como 8 meses, 1 año, para hacer pruebas. O sea, cuando nosotros sacamos algo al mercado es porque ya lo probamos antes, porque ya hicimos las pruebas, tanto con clientes como aquí en la fábrica. Entonces, esa es la diferencia del neón gas y el neón LED. Y bueno, después cuando nos quedamos aquí a la fábrica, compramos la primer máquina, que de hecho la seguimos teniendo, que es una máquina láser. Y cuando yo estaba en la universidad, tenía que hacer servicio becario. Y el servicio becario lo hice en el IDIT y ahí fue donde me enseñaron a ocupar la máquina láser. Entonces, cuando llegó la máquina, yo tenía un poquito de noción de cómo ocuparla. Y bueno, así es un poquito de cómo empezó Electric Neon. ¿Cómo arrancar una empresa, Victoria, digamos, en
en una industria, insisto, pues pareciera muy competida y a cierta edad, ¿no? A una edad muy, muy joven, que te hagan caso. Es decir, ¿cómo te das, cómo te das tu lugar cuando eres una emprendedora joven para que realmente alguien diga si voy con Victoria o no voy con Victoria? Sí, pues aquí, Roger, quiero agregarle un grado más de dificultad. Hoy en día Electric Neo es una empresa familiar, entonces también aquí viene como ese tema de una empresa familiar es complicado, ¿no? Como sabemos, en México la mayoría de las empresas son familiares, pero ¿cómo empecé? Y creo que debemos de platicar un poquito de, uno, como la edad que te ven muy chica y dicen, o sea, esta niña que estudia, ¿no? Y hoy en día a veces me pasa. Empezando por el tema de los colaboradores. Yo me acuerdo que hace tiempo, hace como 2 años, teníamos unas vacantes abiertas y llegó una señora a una entrevista y, bueno, hizo el primer filtro con recursos humanos, llegó conmigo y te lo prometo, Roger, se paró en el marco de mi puerta y me dijo, ¿tú me vas a entrevistar? Y yo, sí, adelante, toma asiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo primero sí es prepararte porque, te repito, o sea, hasta la fecha nosotros hemos estado en licitaciones y ya llegan, pues a lo mejor gente mayor que se ve con más experiencia y es a los primeros que les hacen caso, ¿no? A los primeros que pasan. Y obviamente cuando se empiezan a escuchar a nosotros y ven la trayectoria que hemos tenido, las marcas que han volteado a vernos, que nos han dicho, oye, Electric Neon, yo quiero esto, ¿no? Y pasa que tenemos una videollamada y yo creo que se esperan a alguien más grande y cuando ven sí es como el choque así de, ay, o sea, tú me vas a ofrecer un producto o tú vas a solucionar como la problemática que tengo, etcétera. Y bueno, es una gran pregunta la que me acabas de hacer porque cuando estás sola, o sea, estás empezando, creo que algo que tuvimos muy a nuestro favor es que fueron de las primeras marcas, o sea, Electric Neon fue de las primeras marcas que empezó a sobresalir específicamente en letreros neón, porque, bueno, ya existen algunas industrias que a lo mejor empezaban con impresión, empezaban con otros temas de publicidad y neón, ¿no? Entonces, al ser nosotros una industria especializada en productos personalizados con neón LED, creo que ahí es donde la gente, pues tú siempre quieres buscar a alguien que te pueda hacer las cosas específicas y que te las haga bien. También el mostrar un poco de la historia, o sea, creo que nosotros siempre fuimos muy transparentes con la historia que tenemos hoy en día. Y creo que más bien hay un dicho que yo siempre lo comparto, que es en tu equipo debes de tener a personas mejores que tú. Si yo creyera que soy la mejor en marketing, en recursos humanos, en producción, etcétera, o sea, sí los invito a que piensen si realmente quieren poner una empresa. O sea, creo que debes de tener a gente que sea mejor que tú en cosas específicas. O sea, tú estás para acompañar a los demás y apenas fuimos a una junta a Ciudad de México y de una marca pues bastante grande y pues estaban todas las empresas, ¿no? E iba entrando una por una. Nos preguntaban, bueno, ¿y quién es tu jefe? ¿No? Y nosotros... soy yo, yo soy mi propio jefe, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todos iban, o sea, de verdad, que a lo mejor gente de 50 años, 60 años, obviamente nos ven a nosotros y nos ven súper chavos y piensan que no tenemos, pues, las habilidades o la experiencia. Y también nos pasa mucho, Roger, que la gente cuando viene aquí a la fábrica nos dicen, ¡ay, wow! Sí es una fábrica. Yo pensé que era un localito chiquito. Entonces, pues creo que eso les da un poquito más de seguridad y sobre todo estar a la vanguardia, o sea, tener en este caso la maquinaria, investigar, te repito, o sea, fuimos de los primeros que sacamos el NeoLED de segunda generación waterproof, muchos lo decían, yo también lo tengo, pero cuando hacías las pruebas, pues se fundían, ¿no? Entonces, creo que ofrecer un producto de calidad y también un servicio, o sea, el servicio yo creo que es súper importante. ¿Qué es lo más loco que te han pedido? ¿Qué es lo más fuera de, así que digas, híjole, esto es lo más raro o lo más, Sí. o lo más retador que te han pedido? Sí, justo. Ahorita que dices la palabra retador, cuando me preguntan, dime qué es emprender o dime cómo es emprender. ¿Es difícil, es fácil? Les digo, a ver, emprender no es difícil, pero es muy retador porque tienes que aprender de muchísimas áreas. Tú estudias a lo mejor diseño industrial y piensas que toda la vida te vas a dedicar
a pues temas de diseño, ¿no? Pero cuando emprendes tienes que ser todólogo, tienes que aprender de recursos humanos, de finanzas, de administración, tienes que aprender de producción, tienes que aprender obviamente un poquito más de diseño, etcétera. Entonces, para mí el emprender es algo retador, no difícil, si tienes al equipo correcto y si sabes hacia dónde vas y tienes un propósito al emprender. Lo más retador que nos han pedido, lo más difícil, ¿por qué? Porque se combinan dos cosas, el tiempo y el producto que nos pidieron. Hicimos un monoplaza de la Fórmula 1 tamaño real, o sea, 1:1, neón LED de ambas caras. Fue para una exposición de Checo Pérez y se hizo en Ciudad de México y bueno, la empresa nos dijo, tienen 7 días para ya tenerlo montado aquí en Ciudad de México. Entonces, bueno, tuvimos que hacer el despiece aquí en la fábrica, lo armamos, o sea, fue de verdad una locura. O sea, el montaje duró 2 días completos, Roger. O sea, nosotros llegamos y dijimos, lo vamos a montar, padrísimo. Tuvimos que suspenderlo a 10 metros de altura. Entonces, imagínate, suspéndelo, monta. Era puro acrílico, o sea, no tenía un cuerpo de herrería, nada. O sea, todo el cuerpo era de acrílico. Lo tuvimos que montar, fueron 2 días completos. Tuvimos que llamar a otra persona para que nos ayudara a montarlo. Y bueno, yo creo que ese ha sido el más retador, pero al final el resultado fue increíble. De hecho, una persona que fue a la Expo les dijo, oye, yo quiero comprar ese coche. Y bueno, no se lo vendieron al final, pero sí llamó muchísimo la atención ese proyecto que hicimos, sobre todo por el tiempo, y que no nos dieron nada. O sea, lo que hizo esta empresa, aquí está la foto y quiero esto. O sea, no nos dieron planos, no nos dieron medidas, nada. 1 a 1 lo quiero. Y en 7 días. Wow. Oye, a ver, y creo que una pregunta obligada es, ¿qué sentiste cuando entraste a Shark Tank? ¿Qué sentiste cuando entraste al foro y viste a seguramente mucha gente que admiras y ibas pues a vender tu idea? Sí, la verdad es que yo creo que fueron muchos sentimientos encontrados, pero uno de ellos fue pues tal vez resiliencia. También cuando yo entré y los vi y empecé a hablar, me puse a llorar. O sea, me puse a llorar y yo creo que ellos pensaron que yo estaba nerviosa porque me dijeron, no llores, todo está bien, no te tienes que acordar de las cosas. Y yo no lloraba por los nervios. La verdad es que creo que hace tiempo le perdí el miedo o la pena a la cámara. Y yo me puse a llorar porque recordé cuando estábamos en la sala de nuestra casa y hacíamos 2, 3 letreros entre nosotros y veíamos Shark Tank. Entonces tuve como ese recuerdo y me puse a llorar, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, para los que no sepan, la verdad es que en Shark Tank no te hacen repetir las escenas. O sea, en Shark Tank es una sola toma y listo. O sea, no sabes ni siquiera quién te va a tocar, no conoces a los Sharks antes, o sea, absolutamente nada, todo es real. Porque mucha gente me pregunta, oye, Shark Tank es actuado, ¿no? ¿Te tuviste que...? Y yo, 0, no es actuado, 0 es actuado. Entonces ahí ellos tuvieron que parar la grabación y me dieron una botella de agua y me dijeron, toma agua, pero relájate, no llores. Y bueno, yo creo que sí es impactante y también no te la crees. O sea, cuando estás ahí, de verdad, Roger, los ves y te quedas así como, sabes todo el set, increíble, y dices, ¿es en serio que estoy aquí? Y bueno, ya entran los Sharks, los ves y empieza tu pitch. O sea, aquí no hay de, ¿puedo repetir esto? Oye, corta. No, es una sola toma y listo. ¿Y qué pasó? A ver, cuéntanos un poco, para los que no han visto el capítulo, que los invitamos a que lo vean. ¿Qué pasó en Shark Tank? ¿Qué pasó con tu proyecto? ¿Quién te apoyó? ¿En qué acabó? ¿Sí te ayudaron? Supongo que mediáticamente fue importante para la empresa, pero ¿qué pasó en Shark Tank? Sí, a ver, les quiero contar un poquito de la historia. Nosotros fuimos hace 4 años, si mi memoria no está mal, creo que fue hace 4 años, 3 años. Pero bueno, tienen que ver el capítulo completo, les voy a contar un poquito. Nosotros estábamos fuera del país, fuimos a celebrar Navidad y Año Nuevo. Y entonces, pues, en ese entonces no teníamos a nadie, ni un community manager, ni nadie de marketing. O sea, nosotros hacíamos todo. Yo contestaba mensajes, daba cotizaciones, etc. Y me acuerdo perfecto que era 30 de diciembre. Y llega un mensaje a Instagram. Hola, ¿les gustaría participar en Shark Tank? Así, el mensaje. Y entonces
yo salgo y grito, oiga, nos están invitando a Shark Tank, pero no era de una cuenta oficial. Y entonces me dijeron, aguas, no creo que sea verdad. Y yo dije, bueno, si no es verdad, pues ya por lo menos se van a reír de que caí en la broma, ¿no? Pero si es verdad, estaría increíble. Y entonces empiezo a seguir la plática y me dice, necesitamos hacer una llamada ahorita contigo en 1 hora. Y yo, ok. Pues obviamente entro a la videollamada, entramos mi hermano y yo somos socios. Entramos y yo apagué la cámara. Y me dice, no, necesitamos que prendas la cámara. Y dije, ok. Entonces prendí la cámara y nos empezaron a entrevistar. O sea, sí, preguntas que no nos esperábamos, nada. Y bueno, al inicio, yo te contaba, Roger, que mi hermano es como el cerebro de Electric Neon. La verdad es que es buenísimo en la administración, finanzas, increíble. Y entonces nos empiezan a preguntar números, ¿no? Y pam, 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 se los vamos dando. ¿Cuánto tiempo llevan? Un montón de preguntas que no nos las esperábamos. Y obviamente mi hermano las iba contestando. Y luego nos preguntaban, bueno, ¿y sí podrían venir a grabar? Y nosotros, es que no estamos en México. No, pues necesito que vengan la próxima semana a grabar. Y pues las vacaciones que nosotros teníamos planeadas se rompieron. O sea, tuvimos que regresar y nos dijeron, tienen que enviar los documentos, esta lista de documentos, a más tardar, tienen que estar el 3 de enero. Y nosotros, ¿what? O sea, no nos va a dar tiempo. Aparte, imagínate, en épocas navideñas, en vacaciones, las paqueterías están full. Y bueno, total, regresamos y pues nos felicitaron. Primero nos felicitaron porque nos dijeron que éramos de las pocas empresas que teníamos los números claros y todos los datos al día. Yo me acuerdo que mi hermano llevaba en una libretita todo lo que gastábamos, todo lo que invertíamos, todo lo que pagábamos. O sea, tenía todo así súper ordenado. Y bueno, sí te piden muchísimas cosas. O sea, seguro los que han ido a Shark Tank saben que el due diligence pues es un proceso bastante complicado, largo. Y pues bueno, nos dijeron, no pueden llegar ustedes al set. Entonces mandaron por nosotros y nos llevaron al hotel. O sea, parecía como de película, ¿no? O sea, nadie puede llegar directo y el hotel así, y no pueden salir del hotel porque también empezaba aquí como el tema de la pandemia. O sea, fue ese punto que todavía no podía salir. Y entonces aquí estuvo como en duda que íbamos a salir o no. ¿Por qué? Porque tú llevas al hotel y te decían, no puedes salir y te haces la prueba. Y si sales negativo, te regresan y ya no puedes grabar el capítulo. Entonces sí hubo varios que perdieron la oportunidad justamente por salir positivo a COVID y pues ya no podías como reagendar. Entonces teníamos este miedo de, ¿y si salimos positivos? ¿Qué vamos a hacer? Nos super cuidamos y me acuerdo que en el hotel practicamos un poquito el pitch. Nosotros ya traíamos como una idea de qué íbamos a decir. Yo creo que dijimos el 50%, porque el otro 50% del pitch que practicábamos en el hotel ni nos acordamos de los nervios, ¿no? Y bueno, cuando llegamos al tanque, bueno, como saben ustedes, en Shark Tank, pues dicen el tanque cuando llegas al set. Y nos dicen, bueno, pues van a entrar. Y las cámaras, o sea, la verdad es que nunca habíamos tenido una experiencia con las cámaras, o sea, súper cerquita y pon el micrófono y conéctale tal y no hagas esto. De hecho, o sea, ellos nos eligieron el outfit, el peinado, el maquillaje, Roger. O sea, no crees que tú llegas y tú te vistes como quieras. O sea, llevas outfits y te dicen ¿no? Y yo me acuerdo que a mí me hicieron como unos chinos en el cabello y a mí no me gusta que me hagan chinos, ¿no? Y yo, ¿no se puede lacio? No, porque los que ya grabaron anteriormente, las chavas iban de cabello lacio. Y yo, ok. O sea, sí es producción, ¿no? Y ya, pues llegamos y empezamos con el pitch. Y bueno, yo me quedé viendo a los tiburones y dije, estos nos van a mandar a volar. O sea, van a decir un letrero neón, pues lo compro en China, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros íbamos con mucho miedo y teníamos esta idea que nos iban a batear. O sea, sabíamos que llegando a Shark Tank nos iban a decir, regrésate a tu casa, no tenemos que invertir un peso. Y bueno, empezamos a hablar, nos hicieron varias preguntas. Y la verdad es que teníamos, pues conocíamos perfecto el negocio y teníamos los números aquí. Llevábamos una evaluación bastante justa y pues ellos nos querían bajar la evaluación y pues nos pusimos como superbuzos, dijimos no, o sea, esto es lo que vale la empresa y listo. Ahora, también les tengo que contar que todo es un secreto, o sea, nosotros de enero a agosto que salió el capítulo, nadie supo nada. Nadie de nuestro equipo, Roger. O sea, todos estábamos callados. Y me acuerdo los tiburones que hicimos, que les llevamos a cada uno, preguntaban los chavos, ¿no? Que trabajan con nosotros, ¿para quién es? ¿Quién es el cliente? Y bueno, inventamos un nombre. También hicimos un cuadro súper bonito de un tiburón. Y bueno, algunos como que se las olieron, pero no dijimos nada. O sea,
top secret durante meses. Imagínate esa emoción de estar callados meses, que fuimos a Shark Tank y que, bueno, 4 tiburones de 5 quisieron entrar. Entonces, pues eso fue como un poquito de lo que pasó en la grabación de Shark Tank. Oye, ¿y cuál fue la conclusión? O sea, ¿entraron estos 5 Shark Tanks al final? Eran 5. Son 5 empresarios los que siempre tienes. Y uno de ellos sí al principio nos dijo, ¿sabes qué? No tengo nada que aportar. Y él fue el que nos dijo, o sea, no bajen su evaluación. Porque cuando estaban bajando, dijeron, no la bajen, o sea, es justa, ahí quédense. De 5 tiburones recibimos la oferta de 4. Y bueno, al final es un proceso bien largo, ¿no? Y ellos nos decían, es que cuando entra un tiburón, pues todo el due diligence es más fácil, es más rápido, solo rebotas la información con una persona. O sea, al tener 4, pues ellos son empresarios que no se dedican nada más a Shark Tank, o sea, tienen empresas muy grandes. Y pues a veces no se ponían de acuerdo, ¿no? En, oye, la reunión, oye, tal cosa. Y bueno, ahí fue como un poquito de fallo de comunicación. Al final 4 hicieron la oferta, pero nos da muchísimo orgullo decir que al día de hoy no hay un peso invertido de nadie. Lo que hemos crecido ha sido por nuestros medios. O sea, pero ¿sí entraron de socios o ya no? No, o sea, al final no. O sea, por eso mucha gente empezó como, ay, sí, pues les va súper bien, porque pues los tiburones e invirtieron y, ¿no? O sea, todo lo que tenemos nosotros, o sea, Electric Neon, donde está, ha sido por esfuerzo de todos los que trabajamos en. Entonces, pues fue un proceso muy largo. Fue un empujón mediático, ¿no? Sí. Interesante y seguramente Sí. de mucho aprendizaje, ¿no? Muchísimo. O sea, hoy en día tenemos muy buena relación con los 4 tiburones. Hoy en día, pues seguimos teniendo comunicación con ellos, hay acompañamiento, etcétera. No invirtieron, o sea, no hay un peso invertido de ellos hoy, 2025 no hay. Pero sí hemos colaborado con ellos. O sea, uno de los Sharks, la verdad es que increíble, o sea, un ser humano increíble, su equipo también, wow, o sea, de verdad muy bien. Y sí nos toman en cuenta, o sea, con alguno de ellos, pues somos proveedores, nos llaman, oye, tenemos este proyecto, etcétera. Fue increíble lo que pudimos hacer en Shark Tank. Nos llovieron mensajes, como no tienes idea, o sea, nos llegaron mensajes de todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, o sea, era gente de verdad que decía, es que los estoy viendo en Shark Tank, y llamada tras llamada. O sea, de verdad que ahí sí llegamos hasta acá. O sea, nosotros dijimos, ya no podemos más con los mensajes. Hubo muchos clientes que se quejaron de, me contestaron una semana después. Pues sí, porque no, o sea, cuando sale el capítulo, no te avisan. O sea, no te dicen como, va a salir mañana o va a salir tal. De repente empiezas a ver un montón de mensajes, llamadas, correos, y te empiezan a seguir, ¿no? Y nosotros, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? No, pues ya se subió el capítulo, ¿no? Entonces, pues pasa en vivo un capítulo y luego ya lo suben a YouTube. Entonces, ahí viene como la segunda ronda de prepárate para los mensajes. Entonces, fueron esas 2 partes. Hicimos un Friends and Family para ver el capítulo que salió en vivo, y el capítulo de YouTube, perdóname, ese fue sorpresa también. Entonces aquí fue donde dijimos, wow, o sea, la gente nos empieza a conocer. Y bueno, hoy en día enviamos a todo México, Estados Unidos y Canadá. También enviamos algunos productos a Europa. Entonces, pues sí nos ayudó. O sea, sí fue una experiencia muy padre. Estamos súper agradecidos de haber salido. Y obviamente también de seguir con este contacto y colaboración con los Sharks. La verdad es que sí son, híjole, como su nombre lo dice, tiburones. Oye, y en este proceso, en esta historia emprendedora, como en todas, hay luces y sombras. ¿Cuál ha sido esta sombra más difícil que has tenido que pasar, que has tenido que vivir? ¿Y cómo la superaste? Y si puedes platicarnos y meternos más en la historia para realmente conectar con ese momento sería ideal. Sí, pues no todo es color de rosa. O sea, al final emprender no es como, sí, todo súper bien y todo sale perfecto y a la primera. Creo que aquí empieza la competencia desleal. Creo que eso fue de lo primero que aprendimos a superar y que hoy en día sigue sucediendo. Intentaron clonar la marca Electric Neon Ecuador, España empezaron también y nos da mucha risa, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llegamos? Intentaron hacer uno en Marruecos
Y entonces nosotros nos dábamos cuenta y se robaban los videos, ¿no? Y se empezaron a robar los videos y las fotos y bueno, empezaba como sentimiento de decir yo me esfuerzo muchísimo y se roban el contenido, o nosotros tratamos de dar como nuevas ideas, ¿no? Y al final, cuando empezamos a formalizar aún más Electric Neon, pues hicimos la historia, hicimos los valores, la misión y pues y la visión. Y entonces en la visión nosotros pusimos ser marca líder a nivel mundial. Y entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta, o sea, claro que sí, o sea, ahorita pasó hace un par de semanas que en Guatemala empezó una marca a subir como los videos y les ponían su marca de agua, ¿no? Y alguien, suponemos que fue como otra marca que compite con ellos, nos mandó un mensajito y nos dijo así como, oigan, cuidado porque esta marca les está robando el contenido. Y pues el sol sale para todos, Roger, el sol sale para todos y nosotros estamos muy tranquilos. O sea, la verdad es que sí hay gente que quiere fregar, ¿no? Y hay una frase que me encanta, haz un chingón sin chingarte a nadie. O sea, cuando tú haces eso y dices eso y lo practicas, porque una cosa es decirlo y otra cosa es practicarlo, te va bien. Y la verdad es que en esta vida yo también creo que todo se llega a regresar. O sea, la intención que tú le pongas a las cosas es súper importante. O sea, la intención que yo les digo, de verdad, a los chavos que hacen un letrero, pongan la intención. O sea, no nada más vengan y háganlo. O sea, pongan la intención, la persona que lo va a empacar, la persona que hace la guía. O sea, todo hay que poner la intención porque eso cuenta muchísimo. Entonces yo creo que eso fue como de las primeras sombras que empezaron a sucedernos, ¿no? Ya te quitaron el nombre, entonces bueno, aquí entramos como en una asesoría legal y registramos el nombre en muchísimos países. Entonces, bueno, ya cuando sale algo ya es así como, bueno, ya lo veo otra área, ¿no? Pero de verdad, o sea, mucha gente a lo mejor hasta se ríe, ¿no? Como un negocio o una empresa de letreros neón, o sea, la van a poder o van a querer, pues, hacerla, ¿no? En varios países. Entonces, bueno, eso fue como lo primero. Lo segundo, que es algo que me llevó ahorita a estar estudiando otra carrera, que es Dirección de Recursos Humanos. La gente. O sea, la gente es lo más importante en cualquier lugar, ¿no? El que compartan los valores. Desde una entrevista, yo me acuerdo que yo entrevisté a un vendedor, ¿no? Y bueno, ya le empecé a hacer varias preguntas, me encanta platicar, y entonces se extendió la entrevista y le dije, bueno, ya terminamos la entrevista, si pasas el primer filtro, platícame. ¿Te gustaría formar parte del equipo? ¿Quieres seguir en el proceso? Y me dice, la verdad es que no me convence mucho el trabajo, pero por cómo tú me entrevistaste, lo que tú me dijiste, quiero ir a la entrevista. Y dije, buenísimo, ¿no? Entonces vino a la entrevista y al final se quedó, o sea, trabaja con nosotros. Y yo creo que ahí es donde empieza la intención que tú le pones, o sea, desde el volumen de la voz, el cómo tú transmites, o sea, la pasión que le tienes a tu proyecto, para mí es súper importante. O sea, si tú llegas, pues hago letreros neón. Y luego, o sea, nada más es letreros neón. Entonces yo creo que eso es como las dos partes que han sido como sombra, que nos ha costado trabajo. Y obviamente una súper importante es trabajar en familia. Cuando es una empresa familiar, pues tienes que, aquí yo no le digo mamá a mi mamá, ¿no? Yo le digo hermano a mi hermano, o sea, por su nombre, ¿no? Entonces, a veces es complicado. Ayer que nos quedamos un poquito más tarde, yo, y me quedé así de, chin, no. O sea, es complicado. Y bueno, al final, pues sí, nosotros fuimos a terapia. O sea, literal fue un proceso de ir a terapia, Roger, para llevar a cabo y trabajar con tu familia. O sea, porque los ves a lo mejor en la casa o el fin de semana y los ves aquí también en el trabajo. Y yo creo que un tip súper importante es que debes de ver en qué es bueno, o sea, qué habilidades tiene cada uno. O sea, pues te empiezas a pelear por el puesto. No, yo soy directora, no, yo soy director. Y vas a ser bueno, tienes las habilidades blandas para poder llevar a cabo tu puesto y lo vas a hacer bien. Entonces, aquí nosotros empezamos y fue solito, o sea, la verdad es que fue solito y se fue dando, ok, tú eres buena en esto, tú eres buena en esto, y vamos a trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que son, pues esas tres cosas que te acabo de compartir, ¿no? El tema de una competencia leal es súper importante y que el sol sale para todos. Hoy en día tenemos a colegas que de verdad, por ejemplo, se descompuso la máquina, no te preocupes, yo te maquilo. Oye, se me descompuso tal, oye, ¿me puedes recomendar a alguien? Y
el objetivo es que crezcan todos, o sea, la industria. Si tú le empiezas a poner el pie al otro, no sabes si te vas a encontrar con esa persona en algún otro punto de tu vida, o a lo mejor, no sé, te vas a algún lugar y lo ves y entonces ya el odio, ¿no? O sea, yo creo que debes dejar a un lado el odio, la envidia, porque todos podemos crecer. O sea, el objetivo es que una sola industria todos nos llevemos. Entonces tenemos a varios colegas de verdad que justamente ayer platicaba con uno de ellos, ¿no? Y me dice, es que a mí me pasaba y de verdad me ponían el pie y empiezas a hablar mal de ellos. No, o sea, yo creo que eso es como algo también bien importante y que te hace crecer como empresa. Claro. Oye, Victoria, ¿y en qué momento te das cuenta que Electric Neon quiere ser o quieres tú que Electric Neon es una marca importante, grande, trascender, digamos, a través del proyecto familiar y realmente querer hacer algo más que quizá un negocio de estilo de vida? Mira, nosotros nos damos cuenta, Roger, que realmente sí queremos crecer Electric Neon porque lo primero que nos pasó fue dar trabajo en pandemia. En pandemia muchísima gente perdió su trabajo y nosotros estábamos sedientos de que la gente trabajara con nosotros, no para nosotros, con nosotros. Y bueno, uno de los objetivos, de varios objetivos que tenemos, es darle trabajo a gente joven, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos no van a dejar mentir que tú sales de la universidad, empiezas a aplicar a trabajos. Aplico. Sí, 2 años de experiencia, 3 años de experiencia. Caray, ¿cuándo los obtienes? ¿No? Si no te abren las puertas y dicen, adelante, creo en ti. Entonces, aparte de eso, pues también nos dimos cuenta que nos empezó a unir como familia. O sea, el poder, de verdad que es algo increíble. O sea, el poder compartir y ver a tu familia que es una chingona en lo que hace. O sea, cualquier miembro de la familia, ¿no? O sea, yo veo a mi hermano y lo admiro. Yo veo a mi papá y lo admiro. Pero no lo admiro como papá y como mamá aquí en Electric Neon. O sea, los admiro como socios. Y digo, sin ustedes esto no hubiera crecido. Entonces, esa también fue una parte que, o sea, yo te lo digo, o sea, yo veía muchísima gente en pandemia súper preocupada y, bueno, me recortaron el salario a la mitad, no, pues ya me corrieron, ¿no? Entonces, ver como la gente nos agradecía, gracias de verdad por darnos el trabajo, ¿no? Y algo bien chistoso es que cuando estábamos en el primer departamento que rentamos para poner Electric Neon, ¿cómo te explico, Roger, que les cocinábamos? O sea, les llevábamos el desayuno y la comida. O sea, la hacíamos nosotros. Obviamente después ya fue insostenible porque cómo vas a tu Victoria, como directora, a ponerte a cocinar a 30 y tantas personas, ¿no? Entonces yo creo que ver esta satisfacción y que de verdad cómo crecemos y la forma en la que hemos hecho. Yo me voy tranquila a dormir porque sé que no le debo un peso a nadie. Yo me voy tranquila porque sé que trabajé y di mi mayor esfuerzo hoy. Hoy me levanté, fui a nadar 6 de la mañana, llego a la fábrica, hola, buenos días. Y cuando tu colaborador se voltea y te dice buenos días con una sonrisa, ya ganaste el día. O sea, cuando les hacemos una encuesta de satisfacción y te ponen, o gente que se ha ido y después llega otra vez a tocar la puerta de, oye, siempre sí quiero regresar, ¿no? Siempre sí me gusta Electric Neon. Es cuando dices, algo hiciste bien, tú como director. Oye, hablas mucho de la familia, ahora hablaste del deporte. ¿Qué significa tu familia en esta historia? Empezaste sola, bueno, con tu hermano, luego ya metiste a papá, mamá y no sé a quién más. Y por otro lado hablas del deporte, ¿no? ¿Qué significa por un lado la familia y qué significa por otro lado el deporte en tu vida como empresaria y en general como persona? Pues sí, a ver, para empezar, mi familia es todo. O sea, yo los veo en 2 ámbitos. O sea, en el ámbito empresarial, el ver cómo hemos crecido y si a uno de nosotros no se nos ocurre algo, al otro ya. Y a lo mejor para ti tuviste una idea y dices, bueno, o sea, resiliencia, ¿no? Está bien. El crecer. O sea, de verdad que para mí tener a mi familia trabajando aquí es un logro porque yo lo veía imposible al inicio, Roger. O sea, nos agarrábamos del chongo y decíamos, no, imposible, yo ya me voy a salir. Y
después, o sea, después de años ver que podemos trabajar juntos y que aceptamos la crítica constructiva y que hemos aceptado que tenemos distintas habilidades y que hemos podido sacar adelante esta empresa, eso para mí lo es todo. El tema del deporte, la verdad es que sí soy una persona súper inquieta, o sea, soy una persona que no le gustan las actividades lentas ni los deportes lentos. Debo de aceptar que he intentado hacer yoga y de verdad, por más que quiero, no puedo, porque siempre estoy así como quiero hacer algo. Y bueno, cuando empecé a nadar, me di cuenta que era el tiempo perfecto. Llego, pues me pongo la gorra, traje de baño, los tapones y me pongo a nadar. Y un día mi locura se me ocurrió decir, oye, ¿y por qué no voy a nadar al mar? Yo viví muchos años en Cancún, en Playa del Carmen y en Veracruz y nunca se me había ocurrido nadar. De hecho, mi hermano y yo nos fuimos a vivir a Puerto Escondido un tiempo para entrenar en aguas abiertas. En agosto hago una competencia de 10 kilómetros en mar abierto, que seguro la conoces, Ocean Man. Y pues es un momento de verdad mío. Es un momento mío en el que yo empiezo a nadar y mi mente empieza a descansar, me empiezo a desestresar, ¿no? Antes, pues yo llegaba a mi casa y yo me ponía a llorar porque era muchísimo estrés y yo decía, es que ¿por qué tiene que ser tan complicado? ¿No? Entonces esto me ha ayudado muchísimo a controlarme, a poder pensar mejor las cosas y el tener un objetivo. O sea, yo si no tengo un objetivo de voy a hacer esto o quiero venderle a esta marca y lo voy a lograr en tanto tiempo y ahí estoy, ¿no? Me acuerdo cuando nos contactó Coca-Cola, tuvimos que certificarnos y un montón de cosas y yo decía, es que les tenemos que vender, sí, y ahí yo estaba fregando, ¿no? Y bueno, ya lo logramos. Y entonces, bueno, ahorita con el deporte, pues también lo comparo, ¿no? Tengo que bajar el ritmo de los 100 metros y tengo que bajarlo. Entonces yo creo que, te repito, como la palabra reto forma parte de mi nombre. De Victoria. Sí. Victoria, nos estamos acercando al final de la plática y me gustaría que nos compartas, ahora decías, esos momentos de estrés, esos momentos en donde quizá el camino se hace más estrecho, ¿no? Más lento, más doloroso. O sea, ¿cuáles son esos momentos de estrés que le puedes compartir a los emprendedores o a quien quiera que quiera hacer una carrera como la tuya? ¿Qué consejo le darías también a esta persona para que entienda a qué se va a enfrentar y sepa y tenga algunas herramientas que usaste tú en su momento, así como en este caso el deporte, para poder salir y ver la luz y seguir adelante y no perder ese sueño y no perder esa pasión por lo que estás haciendo? Sí, bueno, me han invitado a dar algunas conferencias a universidades y algo que yo siempre les digo es que se fijen a quién tienen junto. ¿Por qué? Porque no sabes si la persona que tienes junto y que a lo mejor vas a hacer un proyecto con él puede ser tu próximo socio o tu próximo cliente o que te invite a un proyecto cuando se hablan de la universidad. O sea, me ha pasado que compañeros o excompañeros que tuve pues han trabajado conmigo y me da mucho gusto cuando me acuerdo que una chica me dijo, yo me acuerdo, Victoria, que tú entre clases trabajabas. Ahorita yo te lo dije, ¿no? Ahorita en estudio te lo estoy platicando, pero yo no es algo que yo tenía presente. Entonces, el fijarte a quién tienes junto y siempre ser amable con cualquier persona. O sea, de verdad me ha tocado que me vuelvo a encontrar a la gente y digo, chin, hubiera sido un poquito más amable, ¿no? Hubiera sido un poquito más abierta, hubiera hecho más amistades. Esa parte, o sea, el primer como tip es fijarte a quién tienes junto y siempre ser tú, o sea, no fingir y también creo que vale la pena hacer sacrificios. Yo hoy te puedo decir a mis 29 años que sacrifiqué muchísimas amistades, o sea, sacrifiqué muchísimas salidas y que a veces me arrepiento, ¿no? Digo, a lo mejor si hubiera salido un poquito más, ahorita tendría como, pues sí, más amistades, ¿no? Y mi vida, la mayoría ha sido trabajo y ahorita pues natación, ¿no? Y bueno, también creo que distraerte un poquito, pero tienes que sacrificar a veces un poco de las cosas que no te das cuenta al momento, sino al final, cuando
a lo mejor me encuentro con excompañeros, ¿no? Y me empiezan a platicar, no, pues yo hago esto. Y digo, ay, qué padre, ¿y tú qué haces? Ah, pues yo hice esto. Entonces también el evitar compararte con el crecimiento de los demás. O sea, cada quien tiene su propio camino, o sea, no, y también el emprender no es para todos. O sea, no todos nacimos para emprender. Y sobre todo, si llegas a emprender o a trabajar, también en tu trabajo puedes emprender. El innovar, ¿no? El innovar, todo el mundo piensa que es crear una pieza única y meterle tecnología. No, también puedes innovar en procesos. Es lo que les digo, chavos, no solo es innovar en un producto tangible, también puedes innovar en el proceso que tú lleves a cabo en cualquier empresa. Si a lo mejor trabajas para una industria distinta, a lo mejor a la que ahorita yo estoy, sí se puede emprender, pero sobre todo el creértela, ¿no? Viene esta parte de, pues que a veces no me la creo, ¿no? O sea, me llega una invitación de X lugar y yo digo, ay, ¿a poco sí podrá hacer bien el papel? ¿No? El síndrome del impostor, el famoso síndrome del impostor. No, pero es que me veo súper chiquita. O sea, hay mucha gente, de verdad, y lo agradezco, que ¿cuántos años tienes? Y les pregunto, ¿cuántos años me veo? No, pues 21, 22, 25. Y yo digo, ay, wow, pues ya me quitaron años, padrísimo, ¿no? Y entonces es donde tu mente te empieza a jugar chueco, Y apenas me invitaron a dar una plática con otros ponentes en el TEC de Monterrey. Bueno, nos pusieron junto a personas que tienen empresas grandísimas, ¿no? Y fue donde yo empecé y dije, uy, es que no voy a poder hablar igual que ellos, es que no me puedo expresar igual que ellos. Terminamos esta ponencia y te lo prometo, Roger, gente formada para querer tomarse foto con mi hermano y conmigo. Y yo digo, wow, o sea, de verdad qué padre. Y que llegan y que te dicen, oye, Victoria, cuéntame cómo pudiste emprender. ¿Y cómo le haces? Y me acuerdo que llegó una chava y me dijo, oye, es que yo tengo el negocio de mi papá, pero pues no sé qué hacer, ¿me puedes dar un tip? ¿No? Y bueno, ya te la crees. O sea, dices, realmente es que sí estoy poniendo una semillita en cada uno para poder cambiar hasta su forma de pensar, o a lo mejor hoy llegan y tienen alguna otra idea. Entonces yo creo que, pues, eso es lo que me llena. Pues qué padre historia, qué padre cómo has desarrollado tu vida y no solo eso, sino también integrado algo que es muy valioso para ti, que es tu familia, en este proyecto que tienes. Eres sin duda una underdog y espero que muchos de los que nos escuchan, jóvenes y gente que tiene ganas de aprender, que de pronto no sabe cómo, también creo que este mito que rompiste de Shark Tank y de lo que implica y de lo que te ayudó, pero tampoco fue un antes y un después, y eso creo que es importante, ¿no? En tu vida. Entonces, gracias por estar con nosotros, gracias por participar. ¿En dónde te pueden encontrar nuestros underdogs para seguir la conversación, para saber más de ti, de tu proyecto y de lo que comercializan? Sí, claro que sí. Nos pueden encontrar en Instagram como electricneon.mx. Ahí subimos un montón de cosas que nos pasan diario. Y también pues tenemos nuestra tienda en línea electricneon.com.mx. Padrísimo, Victoria. Pues de haberte conocido antes nos hubieras hecho el letrero de aquí atrás. Sí. Pero bueno, habremos de hacer más y ya te llamaremos. Sí. Muchas gracias. Muchísimo gusto, Roger. Esto fue Underdog X y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros en este episodio de UDX. Si este episodio te dejó con ganas de más, no olvides suscribirte en Spotify y YouTube para continuar escuchando historias que te empujen a ser la mejor versión de ti mismo. Recuerda, en UDX creemos que el verdadero éxito se mide en la capacidad de convertir cada desafío en una victoria. Y el impacto positivo es lo que realmente deja huella. Dicho de otra manera, transformación con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio.